Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartirles un poco del día de hoy, un poco más de la palabra de nuestro Dios, en el mensaje del día de hoy, domingo 26 de abril. El tema del día de hoy es prohibido esconderse. Y está basado en una historia que encontramos en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, donde se habla del primer rey que tuvo en su momento el pueblo de Israel, que es el rey Saúl. Un hombre con cualidades muy diferentes a la de la mayoría del pueblo de Israel. Un hombre que la escritura dice que era un hombre que era muchísimo más alto que todos, que cualquier persona le llegaba al hombro, del hombro para abajo. Y dice la misma escritura, no hay ninguno como él. Yo creo que era un hombre con muchas aptitudes, muchas cualidades, pero era un hombre que dependía completamente de él y veía las cosas, veía los problemas o las situaciones de acuerdo a los ojos que tenemos, con los ojos como nosotros lo vemos, dice la escritura, como lo vemos como hombres y no con los ojos que el Señor ve las cosas. Bueno, a partir de esto vamos a leer el primer libro de Samuel, y vamos a tomar el capítulo 10 y vamos a leer del versículo 20 al versículo 24, y de ahí vamos a estar tomando algunas citas bíblicas de primera de Samuel con relación a esta historia, eh, para poder entender y ver las enseñanzas que nos tiene la escritura para nuestra vida. Entonces les pido que abran sus Biblias, sus celulares, o si no simplemente escuchan, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo del 20 al 24. La palabra de Dios dice así: Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor, y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido, dice la escritura. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey! Entonces vemos a un hombre que el Señor ha escogido para que sea el primer rey establecido ya totalmente con los derechos y obligaciones de un rey hacia su pueblo, escogido por Dios. Pero ¿qué podemos ver a lo largo de esta historia que abarca más capítulos o menos la vida del rey Saúl? Primeramente bien, vemos que Dios tiene planes y propósitos únicos para él. Así como Dios tiene planes, propósitos únicos para ti, para mí. Son únicos, especiales, y que el Señor nos tiene con esa finalidad y quiere que los hagamos. Pues así tenía planes y propósitos específicos para el rey Saúl. Dice la escritura en el capítulo 9, versículo 27, el último versículo del capítulo 9 y el primero del capítulo 10 dice: cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Samuel, que en ese tiempo era el profeta, el que daba los mensajes de Dios, le dijo a Saúl que mandara a su siervo que se adelantara. Después de que el siervo se fue, Samuel dijo: quédate aquí, porque he recibido un mensaje especial para ti de parte de Dios. Y dice la escritura en el primer versículo del capítulo 10: entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Anteriormente esta era una costumbre, el ungir a los reyes con aceite, un aceite especial de parte de Dios. Y entonces Dios le dice a través del profeta Samuel cuál es el propósito especial que tiene para Saúl. Y es que sea el rey, que sea aquella persona
que gobierne al pueblo de Dios. La posesión, dice la Escritura, la posesión en ese momento más preciada de Dios, que era el pueblo de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía para la vida de Saúl. Y tal vez tú y yo en muchos momentos podemos decir, no, es que son propósitos muy grandes, es que el sueño que Dios ha puesto en mi corazón para mejorar al pueblo, para ser de bendición a los demás, para tener que en mi colonia, mi familia, mi estado, mi país, reciba la bendición de Dios, son sueños muy grandes y están lejos del alcance de mis manos. La realidad es que Dios, al igual que con Saúl, Él puede tenerte y designarte una tarea específica, la cual ha planeado para ti, porque quiere que tú seas el medio de bendición para muchas más personas. Pero muchas veces nosotros las tareas, los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, a veces minimizamos, queremos minimizar y creemos que para nosotros Dios, sus planes, sus propósitos son pequeños. Deben de ser solamente asistir a la iglesia, de repente levantar la mano, en algunos momentos decir algunas palabras de aliento. Pero créeme que Dios tiene planes y propósitos más grandes y más allá de lo que tú te imaginas. Créelo. Dios te creó y Él sabe para lo que te ha creado. Dice la Escritura que Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y esto es la capacidad de relacionarnos. Tú tienes una gran capacidad y es la de relacionarte con muchas más personas. Y primordialmente relacionarte con Dios. Y cuando tú y yo podamos tener esa relación íntima, estrecha, esa relación que sea una relación profunda con Dios, podrás entender y ver y aceptar los planes, los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero no solamente eso, que Dios entiende que cuando Él pone planes y propósitos en nuestra vida, muchas veces tú y yo venimos de cosas, de acciones, de problemas, de preocupaciones. Y Dios suple esas preocupaciones diciendo, yo voy a suplir lo necesario, lo que hoy te inquieta, lo que hoy te preocupa, yo lo supliré, pero necesito que entiendas que tienes que avanzar en el propósito y el plan que tengo para ti. Dice la Escritura que Saúl salió, el propósito de encontrarse con Samuel fue de parte de Dios, y de hecho todo parte de porque se les pierden unos burros. En ese tiempo los burros es algo sumamente valioso porque es los que llevan las cargas. De hecho, no cualquier persona tenía burros. Muchas veces era gente que tenía un poder adquisitivo grande, el que tenía manadas de burros, y estos burros eran sumamente importantes para el comercio. Se pierden los burros del padre de Saúl, de Cis, y entonces mandan a Saúl con un siervo a buscar a estos animales, porque son sumamente importantes para el comercio. Y entonces sale a buscarlo. La preocupación de Saúl son los burros. Pero la Escritura dice que venía de parte de Dios para que Saúl pudiese encontrarse con Samuel y pudiese recibir de parte de Samuel el mensaje que Dios le iba a dar. Entonces sale y dice la Escritura en el versículo 2 del capítulo 10: cuando me dejes hoy verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti. Está preguntando, ¿han visto a mi hijo? Pero reitero, Saúl salió a buscar a los burros. Su preocupación y lo que traía en sí era la preocupación de encontrar a los burros. No sé cuál sea la preocupación que tienes tú. Tal vez no andes buscando burros. Bueno, algunas amigas, compañeras,
conocidas andan buscando cada burro y no entienden que Dios tiene un gran propósito para ellas. Que oren y oremos juntamente por ellas, para que Dios realmente les dé el varón necesario para su vida. Pero bueno, esto es un paréntesis. Saliendo de ahí, muy probablemente tú y yo estemos buscando el alimento de nuestro hogar, estemos buscando la provisión de alguna forma, de trabajo, de alimento, económico. No sé qué sea la preocupación que tienes en tu vida, pero déjate, comento y te digo, esas preocupaciones que tienes, Dios las va a suplir. Y Él te ha dado un mensaje y dice, mira, las preocupaciones que traes yo las puedo suplir y las voy a suplir. Pero yo necesito que te pongas en marcha, en el plan, en el propósito que yo tengo para tu vida. Pero no solamente eso, sino que Dios te da señales y las cumple para que confíes en Él. Salido de ahí, dice la escritura, versículo 3 y 4 del capítulo 10, que Samuel le dice a Saúl, mira, vas a encontrar a 3 hombres, cuando llegues al roble de Tabor te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes de aceptar. Encontrarás hombres que te proporcionarán alimento. Y más adelante en el versículo 4 encontramos que Dios le dice, en el versículo 5 y 6, Dios le dice, y encontrarás más adelante en Gibea a un grupo de profetas que estarán profetizando. Y en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás juntamente con ellos. Y antes de entrar al versículo 9, muchas veces la escritura tiene títulos. Hay un título que se encuentra que dice, las señales de Samuel se cumplen. Versículo 9 en adelante nos habla cómo estas señales que Samuel le dio de parte de Dios a Saúl se cumplen en los versículos 9 en adelante del capítulo 10. Dios te da señales para que veas que Él es Dios Todopoderoso. Y si te ha prometido cumplir y proveer y solventar tus necesidades, tus preocupaciones, créele. Él solventará y proveerá lo necesario para tu vida. Hay muchas historias en la vida y en la historia de amados hermanos que han aprendido a confiar en Dios y que han visto la mano poderosa de Dios proveyendo lo necesario en su hogar. Déjenles cuento solamente alguna. En una ocasión en el seminario, un amado hermano dice que ellos estando en el seminario estudiando, estaba con su familia. En ese momento les dejaban tener ahí a su familia y estaba con sus hijos. Dice, pero no tenían absolutamente nada de comer, absolutamente nada. Dice, lo poco, mucho que había tenido se había quedado en los días anteriores en alimentar a mis hijos. Y este día no llegó absolutamente nada y no tenía un peso y en la alacena no había nada. Y mis hijos empezaron a decirme, tengo hambre, tengo hambre. Y él les dijo, miren hijos, hoy les voy a enseñar acerca de algo muy importante en la escritura y se llama ayuno. Y hoy vamos a aprender a ayunar. Y les leyó pasajes acerca del ayuno, pero la realidad es que él les estaba hablando y les estaba mencionando el ayuno, no porque quisiera hacerlos ayunar, sino porque no tenía absolutamente nada de alimento. Y dice la escritura que él estaba orando y pidiéndole al Señor, confiando y pidiéndole también sabiduría y diciendo, Señor, tú has prometido y tú tienes promesas. Y dice que cuando estaba orando, que tocaron a la puerta y que salió a ver, y que era una hermana que dijo, hermano, Dios me puso en el corazón que le trajera este pollo rostizado. Y aquí está. Y sin más ni menos el hermano lo agarró, le agradeció a la hermana, agradeció a Dios y lo puso en la mesa. Y le dijo a sus hijos, bueno hijos, pues hoy ya aprendimos mucho acerca del ayuno, pues ya vamos a comer.
En verdad, a veces puede sonar chusco algo, pero Dios obra de muchas formas y debemos de entender que Dios va a suplir nuestra necesidad. Y Él nos da señales para que aprendamos a confiar en Él. Y cuando se cumplen, debemos decir, estar seguros que Él va a seguir supliendo esas necesidades. Pero tristemente, a pesar de que Dios tiene propósitos y planes grandísimos que ni nos imaginamos para nuestra vida, a pesar de ver que Dios ha suplido muchas veces las necesidades y las preocupaciones que tenemos día a día, a pesar de que Dios nos da señales y esas señales se cumplen, a pesar de todo eso en muchas ocasiones todavía dudamos y queremos afrontar estos planes, estos propósitos, estas tareas que Dios nos da en nuestra propia fuerza. Y es ahí cuando viene el desánimo, cuando ahí viene el desgaste, cuando viene la preocupación, el temor, y terminamos haciendo lo que Saúl hizo. Dice la escritura que cuando Dios, a través del profeta Samuel, empieza a elegir al que será el próximo rey, dice que toma las tribus de Benjamín, de la tribu de Benjamín, toma la familia, dice la escritura, dejen un momento, toma la tribu de Benjamín, de ahí toma a la familia de Matri, finalmente de ellos elige a Saúl, hijo de Cis. Dice que no lo encuentran, que está desaparecido y que todos preguntan, ¿y dónde está? Y Dios les dice, está escondido, está atrás del equipaje, ahí está. ¿Por qué estaba escondido? Realmente, ¿qué era lo que lo hacía haberse escondido? La realidad es que su vista estaba puesta en sus cualidades, en sus aptitudes, en sus talentos, en su fuerza. Y si tú y yo nos ponemos a valorar y a poner en balanza la tarea que nos ha dado, y en el otro extremo de la balanza, poner tu persona juntamente con tus cualidades, tus habilidades, la realidad es que la tarea que Dios nos ha dado grandemente nos superará. Y cuando vemos eso, entra el temor. Y corremos a escondernos y corremos a decir, Señor, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué yo? Pero la realidad es que si estás en una tarea, en un propósito, en un plan de Dios, Dios no va a dejar que tú lo hagas solo. Él estará acompañándote en todo momento. Y eso implica confiar en Dios. Hoy en la situación que estamos pasando del COVID-19, con la pandemia, con la escasez de alimentos, con la escasez de trabajo, con el miedo de mucha gente, el pánico, a muchos de nosotros como creyentes, el Señor, ¿qué ha puesto en tu corazón para hacer el día de hoy? ¿Qué ha puesto para ayudar la situación? Y tal vez digas, yo no puedo hacer nada, yo también me quedé sin empleo, yo también me quedé sin ingresos, yo también tengo miedo. Y si te pones a ver lo que Dios ha puesto en tu corazón y tus cualidades o lo que tienes o de lo que careces, obviamente no te animarás a hacerlo. Pero si entiendes que lo que el Señor ha puesto en tu vida, en tu corazón, proviene de Él, entonces la balanza se voltea. Porque ya no está puesto solamente tú, sino que dentro de la balanza está puesta tu fe y tu confianza en el Señor. Y tu fe y tu confianza no están puestos en tus cualidades y actitudes. Hoy les animo, amados hermanos, que si Dios ha puesto algún plan en tu corazón, ha puesto un propósito, ha encendido alguna llama para hacer algo respecto a tu familia, a tu vida, a tu comunidad, a tu país, a tu iglesia, no te escondas. No te escondas. Confía en Dios y que tu fe esté puesta no en ti, no en tus cualidades, en lo que tienes o en lo que careces, sino que tu fe y tu confianza esté puesta 100% en el Dios Todopoderoso, en el cual creemos, el cual nos ha tomado y nos ha adoptado.
Dios hoy tiene, yo sé que tiene para ti planes y cosas mucho más grandes de lo que tú te imaginas. Pero necesito que cada uno de nosotros confiemos plenamente en Dios. Y conocemos muchos la historia de Saúl, un hombre que siguió confiando en él, que siguió creyendo en sus cualidades, en sus aptitudes. Ya hecho rey, confió más en el poder como rey que en Dios y terminó tomando muchas decisiones incorrectas, muchas decisiones que dañaron a su familia, que lo dañaron a él, que dañaron a su pueblo. Y Dios terminó, dice la Escritura, que lo terminó desechando delante de su presencia. Lo desechó como rey del pueblo de Israel y tomó un hombre que fue conforme a su corazón. Hoy tú puedes y tienes dos opciones. Eres un hombre conforme al corazón de Dios, que tiene su fe y su confianza puesta en Dios, sabiendo que tiene debilidades y tiene también puntos fuertes, o eres un hombre que solamente se ve dentro de sí mismo y siempre ha confiado en sus fuerzas, siempre ha confiado en lo que tiene y aún lo que Dios te da para hacer, lo quieres hacer con tu propia fuerza. El resultado es totalmente opuesto. El resultado es inmensamente diferente. Tú decides si tomas la bendición de Dios al confiar en Él o tomas la consecuencia de confiar en ti y aceptas y asumes la responsabilidad de vivir en los fracasos que tu propio ego, tu propio orgullo propiciaron al confiar plenamente en ti. Bueno, te mando un fuerte abrazo, amado hermano, que Dios te bendiga y recuerda, está prohibido esconderse de los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Está prohibido. Al contrario, confía plenamente y deposita toda tu fe en Dios. Y la respuesta y el resultado serán inmensamente diferentes. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo nuevamente y esperamos que haya paz y tranquilidad en su vida. Y adelante, apoyémonos los unos a los otros. Que Dios los bendiga.